Matt Doherty es nuevo jugador del Atlético de Madrid en una sesión de 6 meses del Tottenham. Y bueno, ahorita vamos a comentar todo sobre el jugador que llega al Atlético de Madrid. Y no podía ser con otra persona que con Samu, que por si alguna pista tienen, creo que es del Atlético de Madrid, me parece, tengo una sensación. ¿Cómo estás, Samu? Pues genial, porque es un fichaje que a mí me ilusiona bastante, me gusta mucho este fichaje y bueno, se han combinado aquí dos grandes pasiones como el fútbol irlandés y el Atlético de Madrid. Por primera vez, además, en la historia, un jugador irlandés jugará valga la redundancia, en el Atlético de Madrid, y eso es algo que al menos a mí personalmente pues me alegra mucho. Sí, bueno, de canal que seguimos a estos jugadores irlandeses, siempre nos gusta verlos en varias ligas, aparte de Doherty ya hace rato que estamos pidiendo que salga, ¿no? Porque en el Tottenham ahora lo haremos, no siempre era titular. Y bueno, me parece que necesitaban a alguien por la banda derecha y ahí llegó. Siempre Samu ofrece a jugadores irlandeses por Twitter, a Nathan Collins, a Basunu, que ahora lo haremos también, si puede ser una puerta para los jugadores irlandeses de llegar también a otros equipos de la Liga Española. Bueno, para contarle ahí un poco la historia de Doherty y su carrera a los amigos colchoneros que capaz no siguen tanto la Premier, el fútbol inglés, no conocen mucho Irlanda. Bueno, tiene 31 años, los cumplió hace poco, el 16 de enero del 92 nació. Es un carrilero, puede jugar de lateral, pero mejor en línea de 5 casi siempre. Que bueno, en el 2010 fichó por el Wolverhampton, luego de que lo vieran en un partido de pretemporada con el Bohemians. No había llegado a jugar en el primer equipo del Bohemians y lo fichó el Wolverhampton, le ofreció una prueba, lo fichó. Estuvo un par de años seguido en el Hibernian y en el Bury, y luego jugó prácticamente toda su vida en el Wolverhampton en distintas categorías. Jugó en Championship en la 2012-2013, 13 partidos, en League One 18 partidos, luego ascendieron de vuelta al Championship, estuvieron varios años ahí hasta que el amigo Méndez, que siempre está por ahí, les fichó a media Portugal y ahí ascendieron a Premier, donde jugó 2 temporadas en Premier con el Wolverhampton, jugando en las dos 38 y 36 partidos, haciendo seguramente sus mejores temporadas. También jugando ahí con Irlanda, y luego fichó por el Tottenham, en lo que parecía un movimiento bastante interesante, ya que el Tottenham, bueno, estaba con uno, luego vino en uno, primero lo fichó el Tottenham, luego vino en uno, y ahí dijimos, bueno, ahí luego un comienzo medio duro, por fin va a jugar en su posición, porque era entrenador de los Wolves. Uno no sirvió para nada, se fue a los pocos partidos, luego vino Mourinho, ahora Conte. Con Conte también tuvimos un poco de ilusión que volviera a jugar, pero sus más y sus menos. Jugó en 3 temporadas con los Spurs, jugó 17 partidos en la primera, luego jugó 15 en la segunda y 12 por ahora, o sea que no ha jugado tanto como lo hacían los Wolves. Con sus más y sus menos, momentos en el que era Cafú y momentos en los que era el peor lateral que he visto en tu vida. Pero bueno, últimamente digamos que estaba en buen momento, ¿no, Samu? Vos que también lo has seguido mucho en Irlanda. Sí, por supuesto, yo creo que la definió bien. Hubo dos fases claras. La primera es la del Wolverhampton, en la que tuvo un rendimiento estelar, muy bueno, de los mejores carrileros de toda la Premier League, y eso le valió el traspase al Tottenham, y ahí, pues, por diversos motivos, en algunas ocasiones la falta de confianza de los entrenadores, en otros las lesiones, como el año pasado, por ejemplo, que se ganó el puesto, estaba jugando muy bien y se lesionó. Bueno, hubo una entrada de Maticas que fue extremadamente dura, y Sí. Doherty se lesionó y perdió ya todo lo que quedaba de temporada por lesión, y llegó el verano y de repente Conte lo defenestró, y por eso no ha podido tener prácticamente continuidad entre diversas razones. Yo creo que su rendimiento en el Tottenham, cuando ha jugado, en términos generales, sí que ha habido partidos que han sido malos, pero en términos generales ha sido bueno, y por lo menos Ujú. lo suficientemente bueno como para ser merecedor de más oportunidades. Pero bueno, por desgracia para él no se la han dado, y se tiene que buscar algo porque encima han fichado ahora un sustituto. Entonces tiene que buscarse algo. Yo creo que la salida del Atlético de Madrid es muy buena para él. Sí, ahora te voy a preguntar un poco más de Atlético de Madrid, pero bueno, digamos que el fichaje con el Tottenham, digamos que no funcionó, entre otras cosas. Bueno, empezó en línea de 4, luego sí empezó en línea de 5, pero los cambios de entrenador, el Tottenham estos últimos años hay que recordar que tampoco funcionó muy bien nadie, más allá de Harry Kane, que es el único que rinde en ese equipo toda la semana. Y bueno, con la selección ha jugado 33 partidos, es el, es el número 10 muchas veces, siendo un carrilero derecho. Es verdad que la selección irlandesa tampoco tiene 10 claro, pero bueno, es curioso verlo con la número 10 ahí por la banda.
y ha sobre todo tenido buenos rendimientos. Esta última etapa, ¿no? Ha sido un jugador bastante constante, fijo en esa carrilera derecha en el sistema de Kenny de 3 centrales y 2 carrileros. Sobre todo con la baja a nivel de Jack por edad de Jamus Coleman, se ha asegurado el puesto justamente a Jamus Coleman muchas veces lo ponían de central para ponerlo a él de carrilero. Ahora te voy a preguntar yo a vos, ya que acá vos sos el experto, yo puro fútbol irlandés, veo algunos partidos de Atlético, pero no lo tengo tan visto. ¿Qué sistema juega Atlético? ¿Línea de 3, línea de 4? ¿Dónde encajaría Doherty ahí? A ver, Simeone ha jugado siempre con defensa de 4 hasta el año 2020, que cuando empieza la temporada 2021 cambia y por primera vez adopta un sistema de 3 centrales. Con ese sistema gana la Liga 2021 y comienza la temporada 21-22 y esa liga fue bastante mala, de hecho estaba fuera de puestos de Champions para Navidad y entonces intentó cambiar por momentos el sistema de 4 de defensa de 4, luego volvió a defensa de 5 para acabar el año y este año empezó con la idea de defensa de 4, luego volvió a la defensa de 5 porque los resultados eran malos y ahora parece que está volviendo otra vez a defensa de 4. De hecho, los últimos partidos suele jugarlos con defensa de 4 y en ese sentido es algo que perjudica bastante a Doherty porque, como has dicho, es un jugador que sobre todo sus virtudes afloran cuando es defensa de 5 y está mucho más liberado para irse en ataque. Entonces, sí que es verdad que en ese sentido el movimiento puede ser malo para él, pero también es verdad que lo ha hecho porque, por ejemplo, solo tenía un lateral que era Molina. Entonces ahora que tiene más variantes, a lo mejor en un partido en el que tiene mucha más, no superioridad, porque la Liga Española al Atlético de Madrid a veces le cuesta, sobre todo incluso con equipos inferiores, le compite mejor a los superiores que a los inferiores en la clasificación. Y a lo mejor en ese tipo de partidos, Doherty puede ser una buena solución. Sí. Como decir, bueno, yo vi a muchos irlandeses diciendo, bueno, el Cholo le va a enseñar a defender un poco mejor, ya que, bueno, su fuerte es irse para arriba un poco a lo loco, pero creo que ha mejorado con eso con el tiempo también, creo que se exagera mucho. Los fans del Spurs, por sobre todo, eran muy exagerados con él. Creo que lo agarraron un poco ahí de punto, del típico chivo expiatorio, como dicen. Y si querés, bueno, como decías vos, yo creo que en la Liga Española puede ser que el ritmo sea un poco más bajo que la Premier y también con eso Sí, lo ayuda un poco, ¿no? No es lento, pero tampoco es, digamos, no es Mbappé de velocidad, pero te cumple bien con velocidad, digamos. Y si sí, querés, vamos a analizar un... Sí, sí, decime, Samu. no, que sí, que lo que te has dicho, el ritmo es mucho más lento y además hay muchos partidos en los que el rival se te encierra bastante atrás y en ese sentido Doherty puede ser muy útil porque puede aportar muchísima tanto amplitud como profundidad de campo y puede hacer Total. que generen ciertos espacios en los que él puede brillar que con otros jugadores no se podrían generar porque son más de perfil. Es que el Atlético de Madrid tampoco es que tenga muchos jugadores de banda puro. En la izquierda tiene de vocación ofensiva, Sí. digo. Tiene a Carrasco ya como extremo y a Reguilón como lateral y por la derecha solo tiene a Molina. De hecho, Llorente, que cuando mejor jugó fue de interior, no de extremo derecho, juega mejor en ese carril intermedio que hay entre el centro puro y el extremo derecho o carrilero derecho. Entonces, de hecho, cuando se fue Trippier, que era el carrilero derecho titular de Atlético Sí. de Madrid, el rendimiento de Llorente bajó muchísimo y entonces yo creo que necesita esa figura del carrilero derecho de vocación ofensiva con el que asociarse y en ese aspecto pues Doherty también puede ayudarle mucho. Sí, quería decir también que, bueno, si vas a atacar, sí, a tener mucha pelota y se te cierra atrás, bueno, sería prácticamente un carrilero, aunque juegue en línea de 4, ¿no? Sí, Y no, y aportar también que ha jugado por la izquierda, con Conte sobre todo, en los Spurs, muchos partidos, y no lo ha hecho mal, así que también podría ser una opción en algún momento, si hay alguna baja o algo, por lo menos te puede hacer una paña ahí. Y ahora sí, si querés, pasamos con los números para más o menos analizar todo de una manera más objetiva, digamos, más a los números puros y duros, agarrando un poco acá. Estos son los datos de FBref, que, bueno, para el que no lo conozca, compara con jugadores en la misma posición, percentiles, cuanto más cerca de 100, mejor. O sea, es prácticamente el mejor en su posición en muchas cosas. Acá tenemos en goles sin penales, que está en el puesto 97, en su posición, obviamente.
98 es lo mismo en el expected goal de goles sin penales, tiros totales están en 93, muy bien, asistencia 87, expected asistencia 57, sumado 89. Bueno, por acá vemos que ofensivamente es muy bueno para su posición de carrilero, como decimos, de los mejores top. Luego, bueno, acá en pases intentados, de verdad que no tiene mucho. Seguramente acá influye mucho el estilo del Tottenham de Conte, ¿no? Ya que tal vez no lo buscan mucho para crear, pero vemos que tiene o sea, logra los pases, un buen acierto de pases. Luego acá es lo que creo que habla mucho del estilo del Tottenham, Samu, que pases progresivos, o sea, para adelante él no la pasa mucho, es de los, digamos, de los que menos lo hacen en la liga, pero recibe muchos pases progresivos, o sea que lo buscan mucho al espacio. Ahí decís que sea lo que busque un poco el Cholo con el Claro, fichaje. porque el Atlético, al menos en sus mejores años, ha sido cuando ha buscado los espacios con transiciones rápidas. De hecho, el propio Simeone cuando llegó lo dijo que quería un equipo aguerrido y contragolpeador. Es un equipo que no le afecta para nada cederle la posesión del balón al rival y buscar contra pues con eso, con espacio. Y Doherty, bueno, pues ya lo hemos visto en estos datos, es un jugador que ofensivamente es muy, muy bueno y si les deja espacios, pues puede ser bastante dañino para el rival y beneficioso para el Atlético de Madrid. Sí, y por último, bueno, analizar los números defensivos, que como decimos son lo que la gente más le critica. En tackles, o sea, en entradas está en la mitad más o menos. No intercepciones 73, que no está mal. Bloqueo 72. Despeje 55, más o menos la mitad. Y duelos aéreos 97. Creo que está el Cholo, si le va a gustar mucho, ¿no? Eso a mí me parece perfecto porque el Atlético de Madrid durante el último año y medio, 2 años más o menos, ha sido un equipo que ha sido muy, muy vulnerable en centros laterales. Es un equipo al que es bastante fácil hacerle un gol de centro lateral. De hecho, la mayoría de los goles que le hacen son en centros laterales. Este año quizás menos, el año pasado era un despropósito, sobre todo entre los meses de octubre y febrero o así. Era prácticamente cada centro lateral acababa en gol. Y, y eso, pues bueno, le puede ayudar más, sobre todo en tarea defensiva y también si gana duelos aéreos, pues bueno, el Atlético de Madrid, que es un equipo que siempre a balón parado ha funcionado bastante bien, pues podría hacer también daño en ese sentido. Total. Ya, rápidamente voy a mostrar el número de Molina, que sería su competencia, digamos, un poco más directa. Que bueno, tiene un mundial. Ese es el dato no poco importante, pero bueno, vamos a hablar de otros datos más de él. Bueno, acá en goles sin penal está bastante parecido. Los números ofensivos, vemos que son bastante parecidos. Pero bueno, los números de pase, lo mismo. Están más o menos iguales, pero en acciones defensivas, justamente, mira, el golpe lo que más le criticaban a Doherty, está mucho mejor Doherty, incluso en los pases completados, mucho, mucho mejor. Acá vemos que es intercepciones 2, Molina, o sea que bastante flojo en defensa, ¿no? Puede ser que sea más carrilero todavía que Doherty, inclusivemente. Y capaz que el Cholo por ahí sabemos que le gusta que sus jugadores sean, más allá del ofensivo, también sepan ayudar en defensa, ¿no? Sí, Molina ha sido un jugador que al menos hasta el Mundial cometía muchísimos errores en defensa. Son varios los goles que se han encajado por responsabilidad suya, sobre todo a veces porque también le cogían la espalda, en otras ocasiones que estaba muy blandito en el cuerpo a cuerpo, cometía errores infantiles. También es verdad que a raíz del Mundial, o después del Mundial, mejor dicho, ha mejorado mucho y sus últimos 3 4 partidos a mí personalmente me han gustado muchísimo. Creo que ese es el jugador que se fichó en su día en verano, que se pretendía que rindiera así desde el principio, lo que pasa es que ha sido ahora después del Mundial. Sí. Y, pero aún así los datos, los fríos datos lo muestran claramente, un jugador que está muy por debajo del nivel de Doherty. Sí que es verdad que Doherty es un jugador que ya está plenamente formado, que ha alcanzado su mejor versión, bueno, la alcanzó ya hace años, pero quiero decir que es un jugador que está en su mejor momento en cuanto a años de carrera y Molina es un jugador que al menos yo pienso que todavía está en etapa de progresión, pero claro, la diferencia es tan abismal, es que son 24, 27 de percentil y Doherty estaba en los 70, por ahí es demasiada diferencia. Bueno, digamos que vos me hablaste de que querían otro lateral, que había sonado, que esto de Doherty fue un poco de la nada. Y me decías que antes, fuera de cámara, que seguramente sea un parche para estos 6 meses conociendo a Atlético. No lo ves siguiendo, digamos,
tendría que dar un rendimiento demasiado espectacular, ¿no? A ver, aquí hay que diferenciar bien lo que yo quiero que pase y lo que Claro. yo creo que va a pasar. Si me preguntan lo que yo quiero que pase, a mí me gustaría. A ver, el Atlético de Madrid hay que decir que solo le quedan 19 partidos de liga porque está eliminado de competición europea y de Copa del Rey. O sea, solo le quedan los 19 partidos de liga. Entonces, de 19 potenciales partidos de Doherty, claro, a mí me gustaría verlo en casi todos, ya sea de titular o de suplente, porque creo que es capaz de aportarle muchísimo al equipo. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid está en una situación bastante compleja porque está en plena pelea con 4 o 5 equipos más en acabar entre los 4 primeros y poder clasificarse a Champions, que es el objetivo mínimo del club, que de hecho siempre están diciendo que la viabilidad del club depende de eso. Si no se consigue eso, es inviable económicamente porque los sueldos son altísimos y no habría ingresos para poder costearlo. Entonces, Simeone el año pasado dijo que cuando la situación es así, porque el año pasado estábamos más o menos en la misma situación, no es época de hacer experimentos, sino que simplemente hay que coger lo que sabes que funciona e ir con eso a muerte. A mí, personalmente, me recuerda mucho a fichajes que se han hecho de tipo parche para completar plantilla en caso de que haya una desgracia, yo que sé, Molina mañana se rompa el ligamento, o la rodilla, o el tobillo, o lo que sea, Claro. y tienes que ir tirando. Además es que algo que ya se ha hecho en el pasado, por ejemplo, en 2013, ya sé que retrotraerse mucho, pero es que es una situación más o menos parecida. Había un lateral izquierdo que era clarísimamente titular, hablo de Felipe Luis, pero no había ningún suplente. Y se fichó en mercado de invierno a Emiliano Insúa, el argentino Emiliano Insúa, que tuvo un papel residual. En 2015 lo mismo con un extremo media punta que se llamaba Cani. Y el año pasado, cuando se fue Trippier, ficharon a Daniel Guas, que jugó 45 minutos. Sí que es verdad que fue porque en el mismo partido en el que debutó lo lesionaron y como dijo luego Simeone, me quedan 4 o 5 partidos, tengo que cumplir un objetivo y no voy a ponerme a inventar. Claro. Haciendo una conclusión, yo creo que lo que yo creo, que no es lo que yo quiero, lo que yo creo es que va a jugar 2, 3, 4, 5 partidos, la mayoría jugando de suplente en minutos, unos 100, 300 minutos aproximadamente de aquí a que acabe la temporada, y que a los 6 meses irá porque dicen, según la prensa, que el Atlético de Madrid ha atado para junio al lateral derecho del Girona, Arnau Martínez, que es un jugador que tiene 19 años y que ha jugado muy bien este año en su primer año en Primera División y que tiene mucha proyección. Entonces simplemente creo que es un fichaje para completar plantilla, jugar unos pocos minutos y tirar de él en caso de necesidad. Otra cosa es que, por lo que sea, el fútbol es muy cambiante. Y ahora parece que eres un parche y luego eres titular indiscutible. Si pasa algo y Doherty empieza a jugar y a jugar bien, pues ¿quién te dice a ti que no lo fichen el año que viene? Sobre todo porque, por ejemplo, el lateral izquierdo, tú hablabas antes de la polivalencia de Doherty, que puede jugar las dos bandas. El lateral izquierdo está Reinildo, que es un jugador extremadamente defensivo, y el ofensivo para paliar es Reguilón, que está cedido porque Lodi, que es nuestro en propiedad, lo hemos cedido al Nottingham Forest y no creo que quiera quedarse. Entonces se irá y habrá que contratar un sustituto. Pues lo mismo puede ser una vía para eso. Ojalá que le vaya bien, que aproveche sus minutos, tenga los que tenga. Si se queda en el Tottenham iba a ser más de lo mismo, y tenía cara de Everton, así que esperemos que esto revitalice un poco su carrera, por lo menos si no ficha para el Atlético, que vaya a algún cuadro más o menos importante para seguir su carrera, y que, como digo, abra la puerta para irlandeses, que no ha habido muchos, como decimos, el primer Atlético, el primero que va a ser, digamos, del primer equipo de un equipo grande, de los 3 grandes de España, porque estuvo Barrick, aunque ahora se hizo inglés, pero antes era irlandés en Barcelona, estuvo John Patrick, que estuvo en el Real Madrid en la cantera, ahora jugó un par de partidos con el Getafe, así que bueno, esperemos que se abra una puerta para los irlandeses, que muchos están moviéndose a Italia, y por qué no España, ¿no? Que es una liga muy interesante. Bueno, Samu, esperemos que lo disfrutes. Yo voy a hacer un colchonero más estos 6 meses por lo menos. Vamos a estar ahí viendo cuando juegue Doherty sobre todo, así que le estaremos siguiendo y esperemos que la rompa, ¿no? Por supuesto, yo ya lo he dicho, eso es lo que yo creo que va a pasar, pero si por mí fuera, sería, si no titular en casi todos los partidos, por lo menos en la mitad, porque de verdad pienso que es un jugador que si vuelve a su mejor versión, como la que tuvo el Wolverhampton, puede aportar muchísimo, muchísimo al equipo. Sí. Y bueno, por lo menos si le dice ahí al oído al Cholo, fichá a Nathan Collins, fichaste un Basún o alguno de la Liga de Irlanda que están moviéndose mucho, esperemos que al Cholo, que
hay que decirlo, Cholo e Irlanda comparten características, ¿no? El estilo del Cholo y lo que los irlandeses, así que era algo que encajaba bien. Y bueno, eso fue todo. No olviden dejar sus comentarios, lo que va a aparecer el fichaje, el que esperan de él, darle me gusta y bueno, los que no estén suscritos, que lleguen a este video por informarse del Atlético de Madrid, que se suscriban si quieren, que hablamos de fútbol irlandés y nos vemos en próximos videos. Chau, chau. Hasta luego.